Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que por este medio van a escuchar. Ah, Tengo una visión que Dios me dio y por mucho tiempo la he guardado. Dios me la dio en el mes de mayo del 2019, exactamente el día 2 de mayo. Y pues yo por mucho tiempo pensé que la visión era nada más para mí, o la experiencia que Dios me dio pensé que era nada más para mí, pero a través de los días han venido ocurriendo unos eventos y otras visiones que Dios ha permitido que tenga, y entonces lo he guardado. Y ahorita pues viendo todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo en el día de hoy, miércoles 18 de marzo del 2020, que es cuando se está haciendo esta grabación, es cuando he sentido en mi corazón la carga, el pesar, el llamado de Dios para poder abrir mis labios y poder declarar las cosas que Dios me ha dado, y que esto pueda ser de bendición para el pueblo de Dios y para todas las personas que puedan venir al arrepentimiento. Para algunos que ya me conocen, otros quizás no, pero para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Oliva, vivo en California. Y uh, para no hacer muy largo este video, se los voy a comentar de la manera más breve, la manera más rápida que pueda, aunque quizás sea un poquito largo, pero espero en el Señor de que puedan quedarse hasta el final de este video. En el mes de mayo, el 2 de mayo del 2019, estando en la iglesia en Wildomar, California, iglesia Casa de Adoración y Gloria, estaba glorificando el nombre del Señor. Estábamos en un movimiento de alabanza y de adoración, y pues por un momento cerré mis ojos, levanté mis manos para alabar a Dios, y sentí como mis piernas se empezaron a poner débiles, a aguadarse. Y entonces decidí agarrarme de la silla que estaba adelante de mí, y continué con mis ojos cerrados alabando a Dios. Y de repente empecé a sentir como que mi cuerpo perdió peso, y empecé a sentir como que si estaba levitando, como que si estaba levantándome en el aire. Y empecé a sentir algo muy extraño en mi persona. Entonces decidí abrir mis ojos para ver qué estaba pasando conmigo. Y en ese momento pude observar de que al abrir mis ojos podía ver a los músicos que estaban tocando, a los hermanos que estaban alabando al Señor, pero yo veía mi cuerpo como mi cabeza ya casi tocaba el techo de la iglesia. Y entonces alcancé a mirar para la parte de abajo y pude ver a un lado a mi esposa alabando al Señor, y pude ver mi cuerpo sosteniéndose de la parte de la banca. Y en ese momento entró en mí una especie de temor. Creí de que ya había sido mi momento de poder irme con el Señor. Por un momento pensé que era el rapto de la iglesia. No asimilaba lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Y de momento yo pensé de que quizás ya me había muerto, y estaba entrando una tristeza en mi corazón al saber qué iba a pasar con mi esposa cuando se enterara, cuando mi cuerpo se desplomara. Qué iba a pasar con los hermanos de la iglesia cuando se enteraran pues de que yo había dejado de existir en mi cuerpo dentro de la iglesia. Y pues empecé a sentir cómo traspasé el techo de la iglesia, y empecé a ver las partes de arriba de la iglesia. Empecé a ver la iglesia desde una distancia
larga, y de repente empecé a ver las cosas, las montañas del lugar de Wildomar, donde está situada la iglesia, Wildomar, California. Después miré Lake Elsinore, el lago de Lake Elsinore, empecé a ver las montañas y cada vez iba más arriba y empecé a ver el océano, el área de Los Ángeles, el área de San Diego, y cada vez podía observar más y más lo que era el área de los Estados Unidos, Baja California, y empecé a traspasar lo que son las nubes, y mi corazón por un momento se sentía turbado, no hallaba qué hacer. Sabía de que ya me había muerto o que era el arrebatamiento de la iglesia, pero no podía ver a ninguno de mis hermanos volando al mismo tiempo conmigo. Y tenía unos sentimientos encontrados en ese momento, pero pude alcanzar a ver cómo se veía todo lo que es el continente americano, desde el área de Alaska, todo hasta el área de Chile. Y yo sabía pues de que ya me había muerto, ya iba a rumbo no sé a dónde. Pero al puro salir de ahí, que podía observar los océanos y lo que es el continente americano, pude percatarme de ver de que alrededor de lo que es el globo terráqueo había una multitud grande, una multitud inmensa de ángeles, y los ángeles estaban montados en caballos, y los ángeles cada uno estaban por divisiones, unas no sé cómo decirle, por regimientos, por divisiones, y habían, por decirlo así, habían grupos grandes por millones montados en caballos negros y vestidos con armaduras de color azul, otros al lado, otros millones en caballos rojos, vestidos con vestiduras verdes, y después seguían otros con montados en caballos amarillos y sus vestiduras amarillas. En total, de que pude ver los 7 colores del arco iris reflejado en cada escuadrón de los ejércitos de Dios, rodeando, haciendo una corona alrededor de todo lo que es el mundo. Y miré mi corazón se llenó de gozo. De hecho, yo me lleno mucho de gozo al contarlo, porque ya se lo he contado a varios. Y pude ver cómo ellos tenían sus trompetas con banderines que colgaban de sus trompetas, y algunos con unas banderas, y en las astas de las banderas tenían unos relojes, y en ese reloj marcaba 4 minutos para las 6. No sé si eran las 6 de la mañana, eran las 6 de la tarde, pero marcaba 4 para las 6. Y me quedé atónito viéndolo, me estaba gozando grandemente, pero había algo que me estaba arrastrando, había algo que me estaba llevando, y estaba pasando por encima de ellos, y pasaba sobre millares y millares y millares, y quizás millones de ángeles montados a caballo, todos con sus armaduras de guerra, listos para pelear. Y inmediatamente después de varios tiempos, no sé cuánto tiempo realmente me tomó pasar todos los millones y millones de ángeles a caballo, de repente empecé a pasar por encima de otros millones y millones y millones de ángeles con vestiduras blancas, los cuales tenían en sus manos
unas cosas blancas como toallas, como hábitos, o no sé, lo voy a dejar a criterio de cada quien cómo lo quiera interpretar. Pero estos millones y millones y millones de ángeles estaban rodeando, todos ellos hacían varios niveles de coronas alrededor de lo que es el planeta Tierra. Y esta fuerza que me estaba llevando, yo no podía ver, no sé, no si era un ángel o simplemente era algo que yo no podía ver, pero me estaba llevando y me estaba llevando. Y por mucho tiempo estuve pasando por sobre ellos y eran millones y millones y millones de ángeles, los cuales estaban con vestiduras blancas y tenían en sus manos, tenían esas como vestiduras blancas. Y de repente dejé de pasar por encima de ellos y empecé a ver planetas y muchos planetas y muchos planetas y cada planeta con sus lunas, y a lo lejos alcanzaba a ver varias constelaciones, varias nebulosas, varias galaxias, y me seguía llevando, pero para ese momento para mí era una experiencia muy hermosa, muy satisfactoria. Estaba muy contento. Yo sabía de que ya me había muerto y que me estaban llevando para algún lugar, pero no sabía quién me llevaba. Nomás lo único que yo sentía era un gozo grande, un gozo hermoso, un gozo inefable, ¿no? Que no hay palabras para poder explicar la calidad de gozo. Yo me he gozado mucho en la presencia de Dios y ha sido un gozo grande, pero este gozo era un gozo diferente. Uh, yo creo que el gozo de estar aquí en la tierra y sentir la presencia de Dios es uno, pero el gozo de saber de que ya vas para el cielo, para la casa de Dios, para tu morada celestial, es un gozo que no se puede descifrar, no lo puedo poner en palabras. Nomás sé que yo ya no sentía temor, no sentía tristeza, no tenía preocupación por los que se habían quedado atrás. Yo simplemente estaba gozándome de ver todo lo hermoso que había allá afuera. Y podía seguir pasando y pasando y pasando. Y fueron días y días en los que yo estuve movilizándome ahí, y de repente a lo lejos alcancé a ver una luz. Y sentía como esta fuerza me llevaba hacia esa luz. Y era una luz tan hermosa, yo no puedo decir. Yo veía más o menos que se veía como un foco así como un foco de casa. Pero conforme me iba acercando, se iba haciendo más grande y más grande y más grande, pero la luz no me dañaba los ojos. Al contrario, la luz era una luz hermosa, una luz tenue, una luz que me invitaba a acercarme. Y de repente alcancé a pasar el umbral de esa luz. Y en mi mente yo pensaba, oh, ¿será esa la luz que tanto dicen, la luz del túnel o la luz donde uno tiene que pasar? Pero se veía como un gran planeta, grande, grande, inmenso. Y entonces al pasar yo diría, por la atmósfera de esta luz o de este planeta, al puro entrar, empecé a ver montañas de varios colores. Yo sé que aquí en nuestro planeta las montañas son o de color marrón o de color verde o de diferentes colores, pero allá habían montañas azules, habían montañas verdes, montañas rojas, habían árboles de todos colores, habían flores de todos colores. Todo era tan bello, tan hermoso. Y esta fuerza me siguió llevando, y de repente me llevó a un gran valle. Y en ese valle lo que habían era
millones y millones y millones de mesas preparadas, como para un banquete, como para una gran fiesta. Y me llevó por encima de esas mesas y pasaron horas y quizás días, y yo seguía pasando, pues que eran millones y millones y millones de mesas adornadas con oro, con plata, con diferentes colores. Era tan hermoso, no puedo descifrarlo en palabras, lo bello, lo hermoso que era. Pero como, conociendo la palabra de Dios, yo en mi corazón decía, aquí es donde van a ser las bodas del Cordero. Y yo ya estoy aquí. Y me llevan a algún lugar, quizás a un lugar de espera, a una sala de espera, hasta que se dé el día ya de poder entrar y venir a disfrutar de las bodas del Cordero. Y yo estaba tan contento, pero lo único que yo recuerdo es de que no habían lágrimas en mis ojos. Yo sentía una alegría tan grande que mi corazón sentía como la compunción de querer llorar de gozo, pero no habían lágrimas para derramar. Simplemente sentía un gozo indescifrable, indescriptible. Y después de pasar por mucho tiempo sobre millones y millones y millones de estas mesas con sus sillas y todas las decoraciones, empecé a ver a lo lejos que había unos grandes pilares que eran como de la altura de la tierra hasta las nubes, y grosores grandes como de cuadras inmensas de cada grueso de cada pilar. Y entre más me acercaba, era tan grande que yo me sentía como una hormiguita cruzando, y yo veía hacia arriba la inmensidad de lo largo que eran hacia arriba, porque llegaban hasta las nubes. Y miré que habían millones y millones y millones y millones de sillas adornadas como para un gran servicio. Y me pasó por encima de esos millones y millones, y pasaba el tiempo. Yo no lo puedo decir si eran horas o días, pero yo nada más pasaba sobre ellas y yo disfrutaba, estaba gozándome. No puedo descifrar el gozo que sentía, pero era inmensamente gozoso lo que me sentía. Y después de pasar por mucho tiempo, pude ver a la distancia donde se veía el altar. Un altar dorado, adornado de oro, de plata, de piedras preciosas, grandes, inmensas. Un altar, un trono bellísimo, donde yo sabía de que ahí es donde se iba a celebrar las bodas del Cordero. Y yo dije, gracias Dios, porque estoy aquí. Siempre me ha gustado sentarme quizás en las bancas de en medio o las bancas de hasta atrás, casi nunca en las primeras bancas de la iglesia. Pero ahí yo le decía, Señor, gracias porque me tienes aquí. Si soy el primero en llegar, permíteme sentarme en la primera fila. Yo quiero estar ahí. Y me siguió llevando y llevando, y ya cuando iba cerca, se detuvo. Y yo quería seguirme moviendo para el frente. Quería seguir más y más, porque quería llegar hasta donde estaba el altar y poder disfrutar todo lo que había ahí. Y de repente, esta fuerza que me llevó hasta ahí empezó a llevarme de regreso.
Y yo no quería salir de ahí. Y me empezó a llevar y a llevar de regreso y todo lo empecé a ver como yendo todo en proceso para atrás. Y yo le decía, Señor, déjame aquí. Y de repente mi corazón me decía, es que todavía no es tiempo para que estés aquí. Te van a llevar a un lugar de reposo, a un lugar donde vas a estar con todos los que ya han llegado aquí. Nomás te pasamos a ver o nomás te pasaron a que veas, a que conozcas. Pero ahorita te van a llevar a un lugar de reposo, de descanso, donde vas a estar con todos los familiares que ya han fallecido. Y entonces me sentía quizás como al menos confortable de saber de que por lo menos ya estaba ahí y que me iban a llevar quizás a un lugar de descanso, a un lugar de reposo donde están los familiares y los amigos y hermanos en Cristo que ya se nos han adelantado. Pero después de que me pasaron por sobre las mesas nuevamente y por sobre las montañas y los árboles, y ya pude ver nuevamente la atmósfera de ese gran planeta hermoso, y que me llevaban de regreso, y yo empecé a ver nuevamente las constelaciones, las nebulosas, empecé a ver todo de regreso, todo lo que ya había visto, lo estaba viendo para atrás. Y entonces mi corazón empezó a sentirse triste, porque yo sabía de que quizás me iban a llevar a otro lado. Y a veces por mi corazón pasaba, será de que nomás me enseñaron lo que es la gloria del cielo y ahorita me van a llevar al infierno, a algún otro lado. Pero es algo en lo que uno ya no puedes hacer nada. Simplemente esta fuerza me llevaba de regreso y de regreso y de repente empecé a ver nuevamente a los ángeles, los millones y millones de ángeles que estaban con sus vestiduras blancas y con esas como batas o toallas en sus manos. Después de pasar por sobre ellos, empecé nuevamente a ver los ejércitos del cielo montados a caballo, listos para la guerra, pasar por encima de ellos. Y ya no sentía el mismo gozo que sentía antes. Y vi cómo pasé por encima de ellos y volví a pasar por el principio. Miré a los ángeles con sus trompetas, miré a los generales que estaban al frente de cada brigada o cada grupo de ángeles y cada uno con sus colores rodeando toda la tierra. Miré nuevamente el reloj que estaba en el asta de todos los que estaban al frente con sus banderas y todos marcaban 4 minutos para las 6. Y ya empecé a ver el planeta, empecé a ver la atmósfera, me metieron sobre la atmósfera, empecé a ver las nubes, pasé nuevamente las nubes, veía ya todo lo que es el planeta y me traían de regreso, empecé a ver el área de los Estados Unidos, de Baja California y después el área de Los Ángeles, el área de Riverside, Wildomar nuevamente, empecé a ver el techo de la iglesia o la iglesia y esa fuerza me trajo de regreso, me metió nuevamente dentro de la iglesia y me sentía triste, porque me traían de regreso. Y entonces sentí cuando entré nuevamente sobre el templo y empecé a bajar, a descender y tomar nuevamente posesión de mi cuerpo. Y al abrir mis ojos pude sentir
todo nuevamente, el peso. No sé ni cómo explicarlo, pero estando en el espíritu se siente que uno no pesa nada y al reposeer nuevamente el cuerpo se siente como que varias toneladas se le han puesto a uno encima porque siente uno hasta pesado mover las manos, mover los pies. Pude ver mi rostro lleno de lágrimas. Yo sentía tristeza, pero no sabía que mi rostro, mi cuerpo estaba llorando, estaba mostrando lo que mi alma estaba pasando. Cuando abrí mis ojos, en la iglesia aún estaban entonando exactamente el mismo canto de cuando yo me fui. No sé en tiempo cuánto sería, pero yo pienso que fue quizás un mes, quizás más, pero fue mucho tiempo. Más en el tiempo real aquí, en nuestro mundo, en nuestro planeta, aún seguían cantando exactamente el mismo canto que estaban entonando cuando me fui. Y eso yo se lo conté a mi esposa, lo he compartido con mis hijos, con algunos hermanos que conozco. Y pensé que era nada más para mí, pensé que era una experiencia nomás para mí. Y mi vida espiritual empezó a dar un cambio, empezó a transformar, empecé a dedicar más tiempo a leer la palabra de Dios, a estar más cerca de Dios. Y entonces empezó a suceder algo muy distinto. Un día en el mes de noviembre 10 del 2019, fuimos a una iglesia que se llama Nueva Vida en la ciudad de Garden Grove, California. Y estando ahí en el momento de la alabanza, mis ojos fueron abiertos y pude ver cómo en un campo grande, un campo inmenso, todo lo que había en la iglesia, todo se borró, se desvaneció. Y me encontré en un campo grande y pude ver a la distancia cómo demonios venían montados en sus caballos negros y otros monstruos venían con ellos y venían a gran velocidad, a gran galope para donde yo estaba. Tenía miedo. Los estuve viendo y sentía miedo. Pero cuando volteé mi rostro para atrás para ver para dónde iba a correr, dónde me iba a ir a esconder, porque yo sabía de que yo no iba a poder pelear contra ellos. A pesar de que muchas veces decía